Mi esposa estaba enamorada de su antiguo amor de la universidad, así que me divorcié de ella y me casé con la mujer que siempre me había deseado. En la reunión de exalumnos de la universidad, el novio de mi esposa que se escapó anunció a una mesa de amigos que nunca se había casado porque estaba esperando a alguien, esperando a que ella se liberara de su jaula de oro. Mi esposa, Clara, y yo tuvimos lo que podríamos llamar un matrimonio por fusión, la unión de dos familias prominentes de Chicago. Y lo vi. La forma en que las manos de Clara se apretaron en su regazo cuando Carter Bell habló. La forma en que una extraña luz brilló en sus ojos mientras lo miraba. En cuanto llegamos a casa, se moría de ganas de pedir el divorcio. Clara, ¿qué pasa? ¿Por qué tan repentino? Ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla de ella. Porque esto no era real, Leo. Se giró para mirarme, con la mirada tranquila y profunda como el agua en calma. Esto era un acuerdo, no un matrimonio. Se sentía más como una jaula. Quiero ser libre. Quiero encontrar un amor verdadero, un matrimonio basado en la pasión, no en un negocio. Una jaula. La palabra era como una aguja que me punzaba el corazón con 1000 puntillos de dolor sordo y punzante. Clara y yo habíamos sido novios de la infancia. Llevábamos 5 años casados. Nuestro hijo tenía 3 años. Sí, empezó como una alianza entre nuestras familias, pero con el ritmo de nuestras vidas, me enamoré profundamente de ella. La amaba. Amaba nuestro hogar. Y más que nada, amaba a nuestro pequeño. Y todo, para ella, era solo una fría jaula dorada. La miré fijamente, sintiendo una opresión intensa en los ojos. Clara, dije con voz ronca, crecimos juntas. Llevamos 5 años casadas. Tenemos un hijo. Todo eso era solo decoración dentro de tu jaula. Solo cosas. Nunca lo vi como un simple trato. Te amo. Amo a LJ, amo a esta familia. He estado entregándome por completo a este matrimonio. Por un instante, un atisbo de duda cruzó su rostro, pero enseguida fue reemplazado por la misma determinación serena. Al ver mi expresión, dudó. Después de divorciarnos, podrías intentar conquistarme de nuevo. Podríamos salir como personas normales. Si nos enamoramos de verdad esta vez, incluso podríamos volvernos a casar. Una risa amarga y silenciosa resonó en mi cabeza. 5 años de matrimonio fueron una jaula, pero ¿ahora quería hablar de citas? ¿De verdad era tan ingenua? ¿O solo se estaba mintiendo a sí misma? Me tragué la amargura y la ira, la miré fijamente a los ojos y le dije, con una firmeza que incluso me sorprendió, Clara, si estás segura de que esto es lo que quieres, respetaré tu decisión. Pero creo que deberías estar completamente segura. No necesito pensar. Me interrumpió, con voz seria, cada palabra deliberada. Quiero un matrimonio basado en el amor, no en la obligación. Me negué a ser un peón en un juego dinástico. Al ver su terquedad, lo supe. Se acabó. 5 años de mi vida, de nuestra vida, no pudieron competir con la fantasía del amor verdadero. No pudieron resistir unas palabras susurradas de quien se escapó. Al día siguiente, fuimos al juzgado. Como dije, respeté su decisión. Si estaba decidida a irse, no tenía sentido aferrarse. No puedes aferrarte a la arena. Cuando salimos de la secretaría, Carter Bell nos esperaba en la entrada, con un enorme ramo de rosas rojas en la mano y vestido con un elegante traje a medida. Clara, felicidades por liberarte. Este es el primer día de tu nueva vida. Le ofreció las flores, con una sonrisa triunfante y engreída en los ojos. Carter, ¿qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Sus palabras fueron una débil protesta, pero sus manos aceptaron con entusiasmo el ramo. Así que llevaban coordinándolo todo desde el principio. No es que me sorprendiera. Clara me miró con un dejo de amonestación en su tono. Deberías seguir el ejemplo de Carter, Leo. Aprende a ser más romántico. Me quedé sin palabras. Después de casarnos, Clara se había entregado por completo a su arte, a sus pinturas, dejándome a mí cada detalle mundano de nuestra vida. Yo dirigía 2 empresas familiares, girando como un trompo de sol a sol. No era que no supiera ser romántico.
Recordé la vez que le envié rosas. ¿Qué dijo entonces? Que era de mal gusto. Resulta que las flores no eran de mal gusto. Era solo el hombre que las envió. Solté un suspiro breve y agudo. En ese momento, ya no la veía como mi esposa. Lo que dijera, lo decía. Como su caballero de brillante armadura estaba tan ansioso por tomar el control, no había razón para que me quedara. Pero antes de subirme al coche, me volví hacia ella una última vez. Clara, todavía no estamos oficialmente divorciados. Hay un periodo de espera obligatorio. Intenta ser discreto. Lo último que necesitaba era que su drama personal hundiera las acciones de nuestra empresa. Lo sé, respondió. Carter, al oír esto, se irritó de inmediato. ¿Qué? ¿No divorciado? ¿Por qué no? Ah, ya entiendo. Una expresión de comprensión incipiente cruzó su rostro y se volvió hacia mí. Leo, estás alargando esto, ¿verdad? No la dejarás ir. ¿Cómo pudiste? La has tenido atrapada durante 5 años. Solo dale la libertad que se merece. Fruncí el ceño, sin intención de hablar con él. Clara me explicó rápidamente, no, no es así. Leo asintió. Es solo que el Estado exige un periodo de reflexión de 1 mes. Un periodo de espera de 1 mes. Carter murmuró algo, y luego me miró con un tono que denotaba falsa comprensión. Ah, ya veo. Por un segundo, pensé que seguías negándote a dejarla ir. Puse los ojos en blanco, abrí la puerta del coche y me subí. Arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás. Por el retrovisor, vi a Clara saludándome con la mano, como si tuviera algo más que decir. No me molesté. Respiré hondo, cerré los ojos un segundo y aceleré calle abajo. Primero, fui a casa de mis padres. Clara estaba demasiado absorta en su pintura como para preocuparse por criar a un niño. Nuestro hijo de 3 años, LJ, siempre había vivido con sus abuelos. Era un buen acuerdo. A mis padres les encantaba tenerlo cerca. A veces, incluso los padres de Clara venían a visitarlo, peleándose por su turno para consentirlo. Clara rara vez estaba allí para él. Pero, además de ella, LJ recibía muchísimo cariño de todos lados. No le faltaba de nada. De repente, se me ocurrió que sin Clara, nuestra familia no perdería gran cosa. Papá arriba. En cuanto entré por la puerta, el pequeñín se acercó para abrazarme. Abrazando a mi hijo, una sensación de calor me recorrió el pecho. Disipando la mitad de la amargura que sentía por Clara, me quedé un rato antes de ir a la oficina. Señora Hayes, necesito que inicie el proceso de desinversión en Sullivan Corp. Devuélvanles todos sus proyectos con efecto inmediato. A partir de ahora, ya no nos encargaremos de ninguno de sus asuntos. Dado que el divorcio estaba en marcha y se presentaron los papeles, dejé de gestionar la empresa de la familia de Clara. Mi asistente se quedó paralizada, con la voz un poco vacilante. ¿Se refiere al señor Vance? Estamos cortando completamente los lazos con Sullivan Corp. Esta mujer era muy astuta. Casi podía oír el radar de chismes en su cabeza cobrando vida. A eso me refiero. A partir de hoy, sus asuntos ya no son asunto nuestro. Oh, claro. Hizo una pausa. Luego asintió y se fue a empezar. Mi teléfono se rompió. Era un mensaje de Carter Bell. Contenía algunas fotos de él y Clara tomadas en nuestro antiguo instituto. Estaban muy cerca, la sonrisa de Clara era dulce y sincera. Parecían una pareja feliz. Al mirar la foto, recordé cómo eran pareja en aquel entonces. Una pena que yo, su amiga de la infancia, me hubiera interpuesto. Aunque decidí dejar atrás mi amor por Clara, la foto seguía siendo como un puñetazo en el estómago. Un dolor familiar me recorrió el pecho. Apreté el puño, mirando la pantalla un buen rato antes de soltar los dedos lentamente. Ya no importa. Tras el dolor, llega la liberación. Sabía que Carter había enviado la foto para provocarme. Nunca había tenido una buena opinión de él, y esto lo confirmó. Entrecerré los ojos. Llamé inmediatamente a un amigo. Drew, hola. Necesito un favor.
Claro, Leo. ¿Qué pasa? Necesito que me busques a alguien. Un tipo llamado Carter Bell. Quiero saber todo lo que ha estado haciendo desde que salió del país. Lo admito. Quería encontrar trapos sucios sobre él. Su constante insistencia en Clara. Su desesperada necesidad de restregarme su relación en la cara. Me hizo sospechar que sus motivos iban más allá del amor. Clara seguía siendo la madre de LJ. Mi futura exesposa. La chica con la que crecí. En algún momento, estuvo dispuesta a casarse conmigo. Y compartimos incontables momentos felices en esos 5 años. Si pudiera sacarla del abismo, lo haría. Claro, mi buena voluntad tenía sus límites. Clic, clac, clic, clac. Estaba revisando un nuevo contrato cuando la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Una mujer con ondas de cabello oscuro, en tacones de 10 centímetros, entró a grandes zancadas. Era mi hermanastra, Kendra. Se detuvo y me dedicó una sonrisa irónica. Eps. Lo siento. Tenía prisa. Olvidó tocar. Tenía una sonrisa dibujada en la cara, como si le hubiera tocado la lotería. ¿Qué pasa? ¿Te ves feliz?, dije. Sonrió con suficiencia, cerró la puerta tras ella y se acercó a mi escritorio, incorporándose para sentarse en el borde. Sus largas piernas, enfundadas en medias negras transparentes, estaban justo frente a mí. Mi hermanastra solía hacer esto todo el tiempo, antes de que me casara. Pero después de casarme con Clara, después de que llorara toda la noche, dejó de hacerlo. Que de repente volviera a sus viejas costumbres. Pude atar cabos. Parece que tú y la señora Hase son cercanos. Estaba seguro de que mi asistente le había contado a Kendra sobre mi decisión de cortar lazos con su Sullivan Corp en cuanto salió de mi oficina. Incluso se me pasó por la cabeza que la señorita Haas podría ser la espía de Kendra. Mi hermanastra era brillante. No habría podido dirigir 2 empresas sin su perspicacia empresarial. ¿Acaso Clara intenta divorciarse de ti? Con solo mi decisión empresarial, ella adivinó toda la situación. Sinceramente, señorita, probablemente Haas también lo adivinó. Ambas eran graduadas de Cambridge, muy listas. Sí, asentí. Tenemos un periodo de espera de 1 mes. Arqueó una ceja. ¿Lo saben mamá y papá? Todavía no se lo he dicho. ¿Por qué el divorcio? ¿Se le metieron ideas poco realistas en la cabeza? Kendra prácticamente había resuelto todo el rompecabezas. ¿Cómo supiste que Clara estaba siendo poco realista?, pregunté con curiosidad. Fácil, dijo Kendra encogiéndose de hombros. Clara siempre ha sido poco realista. Vive en su propio mundo de fantasía. ¿Y esas pinturas suyas? Si no fueras el pobre ingenuo que paga millones a escondidas por ellas, valdrían unos $5. Tenía que admitirlo, el rojo de Kendra en la gente era mejor que el mío. Pero yo tampoco estaba mal. Seguí su lógica. Así que has estado apostando contra nosotros desde el principio. Por eso nunca te casaste. Ni siquiera tuviste un novio serio. Estabas esperando a que implosionáramos para poder abalanzarte. Sabía que estaba enamorada de mí. Profundamente. Recuerdo que en mi boda lloró durante noches enteras. Finalmente llegó a la ceremonia con los ojos rojos e hinchados. Así es. Estaba esperando a que te divorciaras para poder intentarlo. Admitió sus intenciones sin una pizca de vergüenza. Luego extendió la mano, y juguetonamente, me puso un dedo bajo la barbilla. ¿Y entonces? Después de esperar tantos años, ¿qué tal si me das una oportunidad después del divorcio? Solté una risa seca. ¿De verdad me deseas tanto? Claro. Se llevó una mano al corazón. Su mirada directa. No lo entiendes, Leo. Cuando no puedes tener lo que quieres, existe esto. Vacío. Siempre está vacío. Se acercó más. Su voz se redujo a un susurro bajo e intenso. Sus ojos albergaban el mismo fuego tenaz que yo sentía por Clara. Ahora mismo, te miro como un moribundo mira el agua. Mientras hablaba, sus dedos trazaron un ligero camino sobre mi pecho.
Tienes un sabor horrible. No creí merecer esa devoción de su parte. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Extendí la mano y le di una palmadita suave en el muslo. Vete a casa y espera. Dije con una sonrisa. En un mes tendrás lo que has estado esperando. Ante mi respuesta, una sonrisa aún más amplia se dibujó en su rostro. Las comisuras de sus labios se tensaron sin control. Ja, ja, ja. Al salir Kendra de mi oficina, oí su risa aturdida y casi desquiciada resonando por el pasillo. Entonces la oí tomar una decisión ejecutiva por mí. Señora Hayes, avísele a todos. El señor Vance dijo que duplicaríamos las bonificaciones por desempeño de este mes. Una oleada de vítores estalló desde el bullpen. Negué con la cabeza. Pero después de la visita de Kendra, los pedazos de mi corazón, destrozados por mi matrimonio fallido, no parecieron dolerme tanto. Recordé algo que alguien dijo una vez sobre el desamor. La mejor manera de sanar un corazón roto es empezar una nueva relación. Es la forma más rápida de olvidar el pasado. Estaba empezando a pensar. Esa persona tenía toda la razón. Esa noche, al llegar a casa, el coche de Carter Bell estaba aparcado justo enfrente. Clara aún sostenía las rosas que le había regalado esa mañana. Una sonrisa feliz se dibujaba en su rostro mientras caminaba hacia la puerta. Acababa de bajar del coche cuando Carter me vio y se acercó de inmediato a bloquearme el paso. Clara lo pasó genial conmigo y dijo, con una sonrisa de Víctor en los labios. Bueno, me alegra saberlo. No sentí nada. Mi respuesta fue plana, sin emoción. ¿No estás enojada?, preguntó Carter, visiblemente confundido. Estoy enojada, admití con sinceridad, intentando esquivarlo. Me bloqueó de nuevo. La persona a la que Clara siempre ha amado soy yo. Está perdidamente enamorada de mí. Para ella, solo eres un chico de al lado. Nunca sintió nada por ti. Así que haznos un favor a todos y divorciate de ella limpiamente en un mes. No tenía ni idea de dónde sacó la audacia de decirme esto. Clara y yo lo habíamos compartido todo. Nuestro primer beso, nuestra primera vez, todo. Habíamos tenido intimidad incontables veces. Si ella estuviera tan enamorada de él, no habría terminado en la cama conmigo. De repente, se me ocurrió una idea. Decidí probar una teoría. Carter, ¿sabías que Clara y yo tenemos un hijo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tienen un hijo. Carter parecía como si le hubiera caído un rayo. Claramente, no lo sabía. TSK. Patético. No. Imposible. Si tienes un hijo, ¿por qué no está con ella? No me importó retorcer el cuchillo. Nuestro hijo tiene 3 años. Suele quedarse en casa de mis padres o con los padres de Clara. Dicho esto, pasé junto al atónito Carter y entré en la casa. Más tarde esa noche, me envió otro mensaje. Vance, no me importa que Clara haya tenido un hijo contigo. Solo cumplía con su deber familiar. A quien ama siempre he sido yo. Me burlé después de leerlo, sintiéndome de repente como un psicópata. Acababa de meterme en la cama cuando Clara salió del baño, secándose el pelo largo y oscuro con la toalla mientras caminaba hacia mí. La observé con el ceño fruncido. ¿Qué miras? ¿Tengo algo en la cara? Se tocó la mejilla y luego apartó las sábanas para entrar. ¿Clare? Le hablé con seriedad. Ya hemos pedido el divorcio. Ya no somos una pareja normal. ¿De verdad crees que es apropiado que durmamos en la misma cama? Me ignoró, se metió bajo las sábanas y se pegó a mí, envolviéndose como un pulpo. Todavía no estamos divorciados. Entonces se inclinó para besarme. Aparté su rostro, pero ella simplemente se inclinó hacia mí, con una sonrisa juguetona en el rostro. Tú fuiste quien me dijo que fuera discreta hasta que el divorcio fuera definitivo. Te hago caso. Mantengo la distancia con otros hombres. Así que, durante este periodo de espera, tienes la obligación de ayudarme con mis necesidades físicas. Tenía razón. Estaba descubriendo que Clara era una maestra de la lógica retorcida.
Por varias razones, cedí. Mucho tiempo después, estaba despatarrada en la cama, flácida como un fideo, sin querer mover un músculo. No pude evitar sonreírle con sorna. La resistencia de Clara era patética. Podría con 3 como ella. Y con esa poca energía, estaba jugando con Carter y persiguiendo una fantasía de amor verdadero. Realmente no tenía conciencia de sí misma. Al día siguiente, recibí más fotos de Carter. Habían ido a patinar sobre hielo por la mañana y a una matiné por la tarde. Parecían estar pasándoselo en grande. Esa noche, Clara llegó a casa radiante. Después de ducharse, se metió en la cama y pidió más. Después de agotarla por completo, volvió a ser dócil y tranquila. Y así fue, todos los días durante una semana. Sentí que Clara estaba viviendo su mejor momento. Días pasados bajo su blanca luz de luna, recibiendo toda la validación emocional que ansiaba. Noches pasadas en casa, obteniendo toda la satisfacción física que necesitaba de su esposo. Maldita sea, hasta yo estaba un poco celoso de su estilo de vida. Pero yo no me atrevía a cruzar ningún límite. Kendra llevaba mucho tiempo codiciándome. A la más mínima señal de ánimo por mi parte, se abalanzaba sobre mí. Al 8º día, Carter dejó de enviarme mensajes provocativos. Porque ese día, Clara ya no tenía tiempo para salir con él. Después de una semana de trabajo, mi empresa había devuelto oficialmente todos los negocios de Sullivan Corp. Mi suegro llamó, exigiendo saber qué pasaba. Le dije claramente que Clara y yo nos divorciábamos y que ya no me involucraría en los asuntos de su empresa. Me colgó, furioso. Miré por la ventana. La tormenta que sabía que se avecinaba por nuestro divorcio por fin había amainado. Al poco rato, Clara me llamó para preguntarme por qué había dejado de ocuparme de la empresa de su familia. Le respondí con paciencia. Clara, Sullivan Corp fue fundada por su padre. Eres su heredera. Es tu activo. No creo que deba involucrarme más en sus asuntos. Pero aún no estamos divorciados. Ella protestó, usando la misma frase de siempre. Acostarme con ella era una cosa. Yo también tenía necesidades. Pero los negocios son los negocios. Para cuando nos divorciemos, será demasiado tarde para que tomes el control. De ahora en adelante, es tu empresa. Tú lo logras. Dicho esto, colgué. Con eso, tanto sus padres como los míos supieron del divorcio inminente. Mi papá me llamó de inmediato, exigiendo que fuera a casa. Cuando llegué, mis padres estaban sentados con caras serias. Los padres de Clara también estaban allí. Leo, ¿qué pasa entre ustedes dos? Todo iba bien. ¿Por qué el divorcio repentino?, preguntó mi suegra de inmediato. La verdad, yo tampoco lo entendía. ¿Cómo se había convertido nuestra vida tan buena en esto? No fui yo quien lo buscó. Deberías preguntárselo a Clara, dije, poniéndole la pelota en su cancha. Después de todo, ella fue quien empezó esto. En ese momento, la puerta se abrió y entró Clara, seguida de cerca por Carter Bell. Papá, mamá, ¿les pidió Leo que me llamaran? ¿Está intentando que impidan que me divorcie de él? Al oír eso, mis suegros supieron que era cierto. Tal como les dije, era Clara quien quería el divorcio. Tonterías. Su padre golpeó la mesa con la mano, volviéndose hacia ella. ¿Qué te pasa? ¿Por qué de repente haces semejante escándalo por un divorcio? Yo. Clara tartamudeó, luego respiró hondo y dijo desafiante, quiero un matrimonio basado en el amor verdadero. Estar con Leo no es eso. Ya no quiero vivir así. Tú. Su padre estaba tan enojado que solo pudo señalarla, con todo su cuerpo temblando. Mis padres simplemente fruncieron el ceño, endureciendo sus expresiones. Nunca habían estado del todo de acuerdo con mi matrimonio con Clara, siempre habían preferido a mi hermanastra, Kendra. Fui yo quien aceptó la propuesta de mi suegro, usando la fusión como pretexto para casarme con la chica que amaba. Ahora, al oír que quería irse, y con una actitud tan desafiante, se pusieron furiosos. ¿Y quién es él? La mirada de su padre se posó de repente en Carter. Era un asunto familiar.
Que un forastero como Carter estuviera ahí tan descaradamente era totalmente inapropiado. Señor Sullivan, soy Carter Bell, el nuevo asistente ejecutivo de Clara. Puede llamarme Carter. Lo entendí al instante. Clara se había hecho cargo de Sullivan Corp y había contratado a Carter como su asistente. Me da igual quién seas. Esto es asunto privado de nuestra familia. Tienes que irte, dijo mi padre, despidiéndolo con un gesto de la mano. Hablaba también en nombre de mi suegro. Pero Carter, tan despistado como siempre, intervino: señor, debería respetar los deseos de Clara. Hoy en día, todos quieren encontrar el amor verdadero. No debería atraparla en un matrimonio arreglado. Ante esto, mi suegro palideció de rabia. Señaló a Clara y luego a Carter. ¿Cómo la acabas de llamar? ¿Clara? Una forma tan íntima de dirigirse a él no era algo que un asistente debiera usar. Carter hinchó el pecho. Clara y yo éramos compañeras de instituto. Somos almas gemelas. Si no la hubieran obligado a unirse, ella y yo estaríamos juntos hace mucho tiempo. Incluso Clara frunció el ceño, mirando a Carter con expresión confundida. ¿Quién te dijo que obligamos a nuestra hija a hacer algo?, preguntó su padre, acercándose a Carter. Carter simplemente se encogió de hombros. Bueno, ¿no? Carter, vete. Esto no te incumbe, dijo Clara rápidamente, intentando sacarlo. Pero el tipo era implacable. Al salir, añadió: señor Sullivan, este tipo de matrimonios dinásticos son jaulas feudales. Esto debería haberse abandonado hace mucho tiempo. Un matrimonio basado en el amor es lo que Clara desea. Por favor, respete sus deseos. Después de que Carter se fuera, mi madre murmuró en voz baja: ese es el otro hombre. Interferir tan descaradamente en los asuntos familiares de alguien estaba claramente fuera del alcance de las funciones de una asistente. Al oír las palabras, otro hombre, Clara se defendió rápidamente. Carter y yo ni siquiera nos hemos tocado. Él no es el otro hombre. ¿Y qué es?, replicó mi madre, y luego se volvió hacia mi suegro. Frank, creo que tu hija no está pensando con claridad. No creo que tenga sentido continuar esta conversación. Deberías llevar a tu hija a casa. Ella quiere el divorcio. Nuestra familia está de acuerdo. Pero dejemos algo claro. LJ se queda con nosotros. No confiamos en que tu hija lo críe. Las palabras de mi madre fueron concisas y representaban la postura de toda la familia. Ni siquiera mi suegro supo qué decir. Nos iremos a casa por ahora. Podemos hablar del divorcio en unos días, dijo, agarrando el brazo de Clara para irse. Pero Clara dudó. La fría indiferencia de mi madre pareció hacerle comprender que la situación se estaba descontrolando. Al ver su reticencia, mi madre dijo, sin el menor atisbo de cordialidad, que los acompañara a la salida. Esa noche, Clara salió del coche de Carter con aire distraído y caminó hacia la casa. Clara, estás a punto de divorciarte. ¿Por qué sigues volviendo allí todas las noches?, preguntó Carter desde la ventanilla del coche, con el rostro desfigurado por la frustración. Clara nunca le había permitido siquiera tocarla, y eso lo estaba volviendo loco. Era como contemplar un festín que le habían prohibido. Las noches eran una tortura. Clara lo oyó, miró hacia la casa, pero no respondió. Simplemente entró. No podía explicarlo. ¿Por qué? Todas las noches, regresaba obedientemente. ¿Por qué ni siquiera podía dormir en una habitación separada del marido que la había enjaulado? Cuando entró y me vio, su ánimo se alivió un poco. Había pasado todo el día lidiando con asuntos de la empresa, y eso la había dejado exhausta. La carga de trabajo era menos de la mitad de la que yo solía manejar. Cariño, abrázame. Clara se quitó los zapatos y se acercó a mí, rodeándome la cintura con sus brazos. Le solté las manos y me giré para mirarla. ¿Te pegó tu papá? Tenía razón. Antes de que llegaran a casa, su padre le había dado una bofetada. Pero fue indulgente con ella. Ni siquiera pude ver una marca. ¿De qué hablas?, negó, poniendo cara de valiente. Mi papá me adora. Él nunca me golpearía, y no importa si no me ayudas con la empresa.
Puedo con ello. Carter me ayudará. Mientras decía esto, me miró fijamente, como si hubiera un significado oculto en sus palabras. Estábamos a punto de divorciarnos. No me molesté en descifrarla. Acabo de darle unos palillos. La cena está lista. Al ver que mi reacción no fue la que esperaba, Clara hizo un puchero. Leo, solo intentas usar la empresa para obligarme a no divorciarme, ¿verdad? Bueno, no funcionará. Soy perfectamente capaz de dirigir la empresa yo solo. No dije nada, solo cogí un poco de comida y mastiqué. Estaba delicioso. A pesar de lo desagradable del día y el cansancio del trabajo, después de ducharme, Clara me vio recostada en la cama, mirando el móvil, y volvió a molestarse. Cariño, vamos otra vez esta noche, dijo con un brillo competitivo en los ojos mientras se apretaba contra mí, exigiendo más. Menos de 5 minutos después, justo cuando me estaba metiendo en el tema, ella no aguantó más y gritó que no podía continuar. TCH, me burlé como siempre. Solo palabrería y nada de juego. Esa era Clara. Durante las siguientes semanas, vivimos en un extraño limbo. Carter seguía con lo suyo, enviándome fotos íntimas de él y Clara cada pocos días. Un momento tierno en la oficina, un almuerzo para dos en la cafetería de la empresa. Todos relacionados con el trabajo. Sus provocaciones eran cada vez menos creativas. Clara ahora trabajaba como una mula en la oficina todo el día, volvía a casa para jugar a las luchas conmigo por la noche y dormía hasta tarde los fines de semana. No tenía tiempo para pasear con Carter. Las fotos de la oficina eran demasiado profesionales como para tener un impacto real en comparación con las que se tomaban cuando salían de fiesta. Suspiró. Me estaba aburriendo. Silencié sus notificaciones. Sin darme cuenta, el mes de espera había terminado. Estábamos de vuelta en el juzgado. Al salir, la licencia de matrimonio que tenía en la mano había sido reemplazada por una sentencia de divorcio. Por fin había terminado. Solté un suspiro largo y profundo. Al mismo tiempo, Clara, a mi lado, abrió los brazos, respiró hondo y susurró, «Soy libre». Era como un pájaro que por fin había escapado de su jaula. Entonces se giró hacia mí y sonrió. «Leo, tú también eres libre». «Sí», dije. Justo entonces, como una mosca a la miel, apareció Carter. Hoy llevaba un traje blanco, el pelo peinado hacia atrás con gomina, con aspecto de novio. Sostuvo un ramo de flores y se acercó a Clara. «Clara, felicidades. Has encontrado la verdadera libertad». «Gracias», dijo Clara con una leve sonrisa, tomando las flores. Parecía estar floreciendo. «Clara, ¿puedo invitarte a salir oficialmente?», preguntó Carter. «Claro», respondió ella riendo. Luego, como si recordara algo, me miró. «Leo, tú también puedes invitarme a salir. Si me quieres de vuelta, podemos volver a casarnos». El rostro de Carter se congeló. «Pero», añadió Clara, mirando el ramo en sus manos y luego a mí. «Tendrás que aprender de Carter. Aprende a ser romántico. Si no, tus posibilidades no son muy buenas». Al oír esto, la expresión de Carter se relajó un poco. No me interesaba su drama. «Deberías visitar a LJ en casa de mis padres». «¿Te extraña?», dije. Carter intervino de inmediato. «Leo, deja de usar a la niña para manipular a Clara. Ahora es una mujer libre. No se dejará atar por un niño. No te metas en esto». «No te hablaba a ti», dije, con la voz fría al mirarlo. Solo era un payaso. Nunca lo había tomado en serio. Me volví hacia Clara con expresión seria. «Clara, por el bien de la historia de nuestra familia, y porque eres la madre de LJ, te diré una cosa más. Deberías tener a alguien que la cuide. Aquí ve». Lo dejé ahí, me subí al coche y me fui. Le había avisado. Si decidía ignorarlo, lo que sucediera después sería su responsabilidad. Con la sentencia de divorcio en la mano, le tomé una foto y se la envié a Kendra con un mensaje: «Si quieres casarte, vámonos. Dame una hora. Y durante esa hora, mantén los ojos cerrados. Sin mirar a otras mujeres». Su respuesta me hizo reír.
Regresó de la ciudad vecina en menos de 30 minutos. Kendra tenía su propia casa, y claramente, estaba preparada para este día. Esa misma mañana, entramos al juzgado. Al salir, mi nuevo decreto de divorcio había sido reemplazado por un nuevo certificado de matrimonio. Por fin te pillé. Afuera del juzgado. Kendra me sujetó la cara entre las manos, como si fuera un premio anhelado, y me besó una y otra vez, cubriéndome la cara con marcas de lápiz labial. Poco después de casarnos, Clara publicó en Instagram por primera vez en mucho tiempo. Era una foto de un restaurante de lujo, donde aparecía ella y la silueta de un hombre. No pude ver su rostro, pero sabía que era Carter. El pie de foto decía, solo para parejas. Lo siento, no tuve tiempo de mirar con atención. Mientras disfrutaban de su especial en pareja, yo dirigía a los de la mudanza en la casa que compartía con Clara. Empaquen todas mis cosas. Deja a Clara. Puede venir a buscarlo ella misma. Me iba a mudar a un ático grande en el centro con Kendra. Estaba más cerca de la sede de Lynch Corp, donde trabajaba. Kendra vino conmigo. Quita el retrato de boda. Tíralo a la basura de afuera. Estamos divorciados. No hay razón para guardar cosas así. Y todas esas otras fotos. Deshazte de ellas. Kendra estaba decidida a borrar todo rastro de mi vida con Clara. Ni siquiera perdonó la cama king que compartimos. Esto la reconfortó. Tírala. No, quémalo. Quémalo. Al ver su resentimiento, la abracé y la besé. Su expresión se suavizó poco a poco. Con el equipaje preparado, nos dirigimos felices al ático. Esa noche, Clara regresó a la casa, gritando mientras se quitaba los zapatos. Leo, ¿viste mi publicación? Quizás podrías aprender de Carter e invitarme a cenar en pareja algún día. La casa estaba en silencio. Un silencio inquietante llenaba el espacio. Y una extraña sensación de inquietud la invadió. Levantó la vista. La figura familiar había desaparecido. ¿Aún no llega? Al principio, Clara supuso que solo estaba trabajando hasta tarde y se sentó en el sofá de la sala a esperar. Pero esperó y esperó. Y a las 8, todavía no había regresado. La inquietud se intensificó. Sacó su teléfono y marcó el número familiar. En ese momento, Kendra y yo disfrutábamos de una cena para dos a la luz de las velas. Cuando vi el nombre de Clara en la pantalla, pensé un momento y luego respondí. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado a casa todavía? Su tono exigente me hizo fruncir el ceño. Respondí, Clara, estamos divorciados. Me mudé de casa. Ya no viviré allí. ¿Qué? ¿No vas a volver? El pánico la invadió por fin. Y su hermoso rostro palideció. ¿Leo? Su voz era grave. Deja de jugar. Nos acabamos de divorciar. No es que estemos separados para siempre. No entendí lo que quería decir. Clara, pienses lo que pienses, ya estamos divorciados. No deberíamos vivir juntos. Colgué. Al otro lado de la línea, al oír el tono de marcar, la mano de Clara empezó a temblar. No, no puede ser así. Era la primera vez en toda nuestra relación que le colgaba el teléfono. Me había ido. La casa estaba vacía sin mi presencia. La persona que había estado a su lado durante casi 20 años desapareció repentinamente. Y la enorme sensación de pérdida la hizo quedar rígida. Se tambaleó y luego cayó de espaldas sobre el sofá, con la vista nublada al perder el conocimiento. Cuando Clara despertó, era al día siguiente. La criada se había perdido. Gabel había venido conmigo. A donde yo iba, ella iba. Sin los dos, la enorme casa estaba vacía. Solo quedaba Clara. Al despertar, el miedo inmenso aún le revolvía las entrañas. No, esto no está bien. Negó con la cabeza, sin siquiera molestarse en ponerse las pantuflas, y subió corriendo descalza las escaleras hasta el segundo piso. Empujó la puerta del dormitorio. La cama que habíamos compartido durante años tenía un edredón nuevo y sencillo.
El retrato de boda que colgaba en la pared había desaparecido. La foto enmarcada de los tres en la mesita de noche había desaparecido. No, no. Se tambaleó hacia el vestidor. Toda la ropa de Leo, sus relojes, sus zapatos, todo había desaparecido. Desaparecido. Todo desapareció. Clara se desplomó en el suelo, con una repentina y sorprendente comprensión. Sin Leo, sentía como si le hubieran arrancado el corazón, dejándole un dolor profundo y profundo. Con manos temblorosas, marcó mi número. Respondí. Ella seguía siendo la madre de LJ, y nuestro divorcio había sido bastante pacífico. No había razón para bloquear sus llamadas. Leo, me equivoqué. Las palabras salieron atropelladamente en cuanto respondí, tomándome por sorpresa. Clara, ¿qué pasa? Leo, ¿dónde estás? ¿Puedes volver, por favor? Clara, sollozando, empezó a sollozar al otro lado de la línea. Sentí que Kendra se movía a mi lado. Pestañeó, pero no abrió los ojos. Me incliné y la besé en los labios. Finalmente dejó de fingir y abrió los ojos, mirándome con picardía. Volví a centrarme en el teléfono. Clara, te lo dije, estamos divorciados. De ahora en adelante, a menos que sea por LJ, por favor no me llames. Colgué. Clara no se rindió y llamó varias veces más. No respondí. Finalmente se detuvo. Unos momentos después, llegó un largo mensaje de texto. Lo abrí. Todo era un torrente de me equivoqué, diciendo que no fue hasta que me fui que se dio cuenta de que me amaba de verdad, que estaba llena de arrepentimiento y me rogaba que volviera. Lo leí y no respondí. Me envió varios más. Dejé de abrirlos. ¿Qué? ¿Tu exesposa se arrepiente?, preguntó Kendra al verme ignorar el teléfono. Sí, asentí. ¿Y entonces? ¿Vas a volver con ella? La pregunta de Kendra era seria. Me reí. Es un poco tarde para cerrar la puerta del granero. ¿No crees? ¿No has oído el dicho? Una confesión de amor tardía vale menos que la tierra. El significado era claro. ¿Volver? Ni hablar. Clara no sabía la dirección de mi ático. Fue a casa de mis padres a buscarme. Pero mi madre la rechazó. Luego intentó tenderme una emboscada en la oficina. Antes, como mi esposa, tenía vía libre en el edificio. Pero las cosas son diferentes ahora. Kendra era mi esposa. Kendra, anticipándose a esto, ya había ordenado a seguridad que no la dejaran entrar. Tras 2 días bloqueados en la entrada de la empresa sin siquiera verme, Clara empezó a desmoronarse. Consiguió un megáfono de algún sitio y se paró en la calle, debajo de mi oficina, gritando una y otra vez que me había equivocado. El ruido me estaba dando dolor de cabeza. Finalmente bajé a verla con Kendra del brazo. En cuanto me vio, corrió hacia mí con la voz ronca. Leo, por fin viniste a verme. Extendió la mano para abrazarme, pero la detuve. Clara, eras tú quien quería el divorcio. Querías buscar el amor verdadero. Te di lo que querías. ¿Qué haces ahora? No, no es eso. Clara negó con la cabeza. Solo quería divorciarme para que me persiguieras y pudiéramos volver a enamorarnos. Nunca quise separarme. ¿Terminaste? Mi mirada era como hielo. Ahora me toca a mí. Clara, ¿cómo se llama esto? Saqué mi teléfono y le enseñé las fotos que Carter me había enviado, acercándole la pantalla a la cara. Dices que quieres salir conmigo, ¿por qué estabas con otro hombre? Al ver las fotos, Clara se quedó paralizada, claramente no esperaba que Carter me las hubiera enviado. Pero luego argumentó que yo ya sabía que había estado pasando tiempo con él y que no habían tenido ningún contacto físico. Se apresuró a explicarlo. Te juro, Leo, que ni siquiera le tomé la mano. No te engañé. Solo intentaba sentir lo que era estar enamorada de él. Ya basta. La interrumpí con voz severa. Engañar no es solo físico. Una aventura emocional sigue siendo una traición. Clara, el hecho de que estuvieras jugando a esto con otro hombre significa que nunca podré volver a amarte.
Terminamos, y tú fuiste quien nos destruyó. Levanté la mano, entrelazada con la de Kendra. Y, tal como lo sugeriste, encontré a alguien a quien amo. Nos enamoramos y nos casamos. Respeté tu decisión y espero que tú respetes la mía. Deja de acosarme. Al ver nuestras manos unidas y los anillos de boda iguales que brillaban al sol, cegándola, el mundo de Clara se derrumbó. No, no puedes dejarme, gritó. Leo, moriré sin ti. Se desplomó en el pavimento. Justo entonces, Carter apareció de la nada y se agachó para ayudarla a levantarse. Clara, reaccione. Soy a quien amas, ¿recuerdas? Ni siquiera te gusta Leo. Simplemente estás acostumbrada a tenerlo cerca. Ven conmigo. Te ayudaré a escapar de la jaula de Leo. Escápate de mi jaula, hijo de puta. Al oír esa palabra de nuevo, me enfadé. Le di una patada fuerte. Tú, un desertor universitario con una montaña de muertos en el extranjero, ¿tienes el descaro de hablarme de jaulas? Carter, que ya estaba frágil, se desplomó fácilmente. Al descubrir sus secretos, no pareció importarle. Se incorporó de golpe e intentó ayudar a Clara a ponerse de pie. Clara, ven conmigo. Parecía, a todas luces, un hombre profundamente enamorado. Pero Clara no era tonta. Simplemente disfrutaba de la emoción de la atención de Carter, adicta a la supuesta sensación de estar enamorada. El día que nos divorciamos, tras mi advertencia, volvió a su oficina y mandó investigar a Carter. Ya sabía que era un estafador. Simplemente aún no había tenido la oportunidad de deshacerse de él. Quítate de encima. Clara lo apartó, con la mirada como dagas. Es culpa tuya. Tú y tu interminable charla sobre el amor verdadero, llamando a mi vida con Leo una jaula. Ahora mi familia se ha ido y todo es por tu culpa. Pierderé. Apretó los puños, y cuando Carter intentó acercarse de nuevo, ella arremetió contra él, golpeándolo y arañándolo con las uñas. Kendra y yo no vimos el resto. Simplemente nos dimos la vuelta y nos alejamos. Tras unos pasos, miré a Carter. El hombre estaba trastornado. Ahora que no podía conseguir a Clara por medios legítimos, ¿quién sabía qué haría? Secuestro, drogas, agresión. Era capaz de todo. Kendra era experta en leer a la gente, y yo también. Estaba casi segura de que Carter haría algo para lastimar a Clara. Efectivamente, esa noche, Carter secuestró a Clara y la llevó a un almacén abandonado con la intención de agredirla. Por suerte, ya había organizado que lo vigilaran. Lo redujeron y llamaron a la policía justo a tiempo. Clara salió ilesa. Tras no recibir respuesta mía una y otra vez, Clara finalmente lo entendió. Nunca volvería. Vino a mi boda con Kendra, vestida con un vestido de funeral negro. Kendra se enojó tanto que se fue a casa y me besó durante 2 horas seguidas. Después de eso, Clara se dedicó por completo a su trabajo y a criar a LJ. Después de nuestro divorcio, nunca se volvió a casar. Epílogo, me llamo Clara. Y cuando desperté, había renacido. Pensé que debía haber regresado. A antes de todos los errores. A una época en la que aún podía cambiar mi futuro con Leo. Pero cuando miré hacia abajo y vi el decreto de divorcio recién impreso en mi mano, mi mente se quedó completamente en blanco.